Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el videíto, es la primera vez que hago un video, así que bueno, tengan en consideración los errores. Bueno, esto es el tema de distribución de la población que yo necesito que ustedes lo aprendan, lo asimilen, ¿sí? No es mucho, no es difícil, pero es muy importante para la materia en geografía, ¿sí? Distribución de la población, ustedes ya desarrollaron ese tema, ¿sí? Ahora, digamos, yo les voy a dar una explicación para que ustedes lo puedan estudiar, ¿no es cierto? Y de esa forma ustedes mandarme un video parecido a esto que yo estoy haciendo para que ustedes me demuestren que asimilaron este conocimiento, ¿sí? Bueno, distribución de la población a nivel mundial. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros la distribución de la población? La distribución de la población en el mundo es homogénea. No es homogénea, sino heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo, la población, está desigualmente distribuida por diferentes factores. Factores naturales, factores humanos, factores culturales, pero nosotros no solamente que me digan ustedes que es desigual, ¿sí? Y que, por ejemplo, uno de los factores naturales podemos decir que es, por ejemplo, lo extremo del clima. Climas cálidos, extremadamente cálidos o extremadamente fríos, por ejemplo, una de las causas, ¿sí? Ya está sacada la densidad de población a nivel mundial, por eso nosotros sabemos dónde, en qué lugares hay zonas más densamente pobladas que otras, ¿sí? ¿Cómo hacemos, cómo sabemos esta densidad? ¿Cómo logramos eso? A través de una formulita, ¿sí? La formulita de densidad, ¿sí? La densidad de población es igual, se saca a través del número de habitantes, lo divido en la superficie, eso me da igual a habitantes sobre kilómetros cuadrados, ¿sí? Bien, como decimos nosotros, ya existen a nivel mundial, ¿sí? 3 grandes áreas, ¿sí? De distribución. Dentro de estas grandes áreas tenemos los vacíos demográficos, las grandes concentraciones y las zonas intermedias, ¿sí? Vamos a empezar viendo cuáles serían esos vacíos demográficos. ¿Qué quiere decir eso? No es que esos lugares están, digamos, vacíos, ¿no? Sino que están escasamente poblados por diversas razones, ya sea por el clima, por la altura, vamos a ir viendo de acuerdo, ¿no es cierto?, a cada caso. Por ejemplo, tenemos vacío demográfico, los denomina este autor desiertos, ¿sí? Y le pone un nombre, desiertos amarillos. Nosotros los desiertos amarillos nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a los desiertos como ustedes lo conocen, ¿sí? ¿Qué características tienen los desiertos? Principalmente la falta de agua, la escasez de agua, la escasez de suelo, la falta de nubes, ¿sí? Y especialmente la gran, digamos, amplitud térmica diaria, es decir, entre el día y la noche. Al no haber, digamos, la presencia de nubes, ¿sí?, el calor, digamos, por las noches, digamos, se pierde. Es decir, durante el día hay muchísimo calor, ¿sí? O sea, las temperaturas son muy elevadas, pero a la noche descienden hasta por debajo del 0 grados. Esto es por la ausencia de nubes, ¿sí? ¿Qué ejemplos conocemos nosotros de los desiertos amarillos? Que son lo que nosotros nos imaginamos desiertos de arena, ¿sí? Eso es, digamos, para el ser humano es muy difícil la vida, ¿sí? Existen. ¿Y cuáles son los que nosotros, el famoso, ¿sí? El desierto del Sahara, por ejemplo, es uno, el desierto de Arabia Saudita es otro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el desierto de Atacama, ¿sí? Tenemos el desierto del oeste de los Estados Unidos y también tenemos, ¿sí?, el desierto central de Australia, por ejemplo, ¿sí? Los debo mencionar, ¿bien? Luego pasamos, ¿sí?, a los desiertos blancos. Los desiertos blancos, el autor dice, ¿con qué los relacionamos? ¿Sí? Con el frío, con la nieve, ¿sí? En este caso, nosotros, ¿qué ejemplos conocemos los más conocidos? ¿Sí? Tenemos el Polo Norte, ¿sí?, o el Ártico, ¿sí?, el Polo Sur o el Antártico. Pero además también lo encontramos, ¿sí?, en aquellos lugares donde hay nieves eternas. Es decir, por ejemplo, ¿sí?, en las altas cumbres. ¿Bien? Luego tenemos los desiertos verdes. ¿Qué son los desiertos verdes? Perdón, en los desiertos blancos, ¿sí? ¿Por qué es difícil la vida para el hombre? Por el frío, justamente, ¿sí? Por el frío, ¿sí?
las bajas temperaturas, ¿sí? El hielo no permite, ¿sí? No hay suelo, ¿sí? Por lo tanto se hace muy difícil la vida para el ser humano. Continuamos con los desiertos verdes. Bueno, los desiertos verdes son justamente las selvas. La selva. ¿Por qué es difícil la vida en nombre de la selva? Porque es peligrosa. ¿Por qué más? Por las temperaturas y sobre todo la alta humedad, ¿sí? Y esto permite, ¿no es cierto?, que los árboles crezcan, ¿sí? Y haya mucha cantidad de animales y plantas que son, digamos, pueden atacar al hombre, y esto hace que sea peligroso para el ser humano, ¿sí? Pero especialmente la humedad, ¿sí? ¿Qué ejemplo vamos a poner como desiertos verdes? Los desiertos verdes lo encontramos en torno, ¿sí?, a lo que sería el Ecuador, ¿sí? Ustedes saben que en el Ecuador es una zona donde hace mucho calor. ¿Por qué? Porque los rayos solares caen, ¿no es cierto?, perpendicularmente a esta zona, y por lo tanto tiene estas características, ¿sí? Donde prácticamente no existe el invierno, ¿sí? Permanentemente hace calor, ¿sí? Y bien, otra de las más conocidas, ¿no es cierto?, sería la selva amazónica, en Brasil. También la podemos poner como ejemplo. Y luego tenemos los desiertos marrones, ¿sí? Los desiertos marrones nos estamos refiriendo a las altas cumbres, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es imposible para el ser humano? Justamente por la falta de oxígeno. Ustedes saben que primero cuando subimos, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar, sabemos que a más altura, ¿sí?, desciende la temperatura, pero especialmente, ¿no es cierto?, nos falta el oxígeno al ser humano, y esto impide, ¿no es cierto?, que sea una vida fácil. Aparte también el tema de los suelos, sí, hay una circunstancia que hace que el ser humano, digamos, le sea difícil en esta zona, pero existen, ¿sí? ¿Qué ejemplo vamos a poner? Bueno, sabemos nosotros que, por ejemplo, el monte Everest en el Himalaya. ¿Qué más podemos poner? La Rocallosa. Podemos poner también la cordillera de los Andes, la Sierra Madre en México, ¿sí? Pueden ser ejemplos que tienen, digamos, verdaderamente nieves eternas, ¿sí?, en las altas cumbres, ¿sí? Bien, esto con respecto a los vacíos demográficos. Luego vamos a las grandes densidades de población, ¿sí? Bien, este autor lo divide en focos, ¿sí? Bien, ¿cuántos focos tenemos? 4 focos. El primer gran foco, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, ¿sí?, en Asia. El primer gran foco se encuentra, digamos, en la costa este, ¿sí?, de Asia, ¿sí? Asia, con, por ejemplo, podemos poner Japón, Corea y el este de China, ¿sí? El segundo gran foco lo encontramos en India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, ¿sí? El tercer gran foco lo encontramos en Europa Occidental, ¿sí? En Europa Occidental y la llanura rusa, ¿sí? O sea, de Rusia hacia el oeste de Rusia, ¿sí? ¿Cuáles serían los países que podemos mencionar? Bueno, podemos mencionar Inglaterra, España, Francia, Alemania, los Países Bajos, ¿sí?, como tercer foco. Y el cuarto foco se encuentra en América, en la costa este de los Estados Unidos, que podemos mencionar en las ciudades de Nueva York, Filadelfia, ¿sí?, Boston, Washington, ¿sí?, en la costa este de los Estados Unidos, ¿sí? Bien, esos serían los grandes focos. Sí, pasamos ahora a las zonas intermedias. Son varias en el mundo. Perdón, hacemos una corrección acá. Después hay otras grandes concentraciones que no llegan a ser tan grandes, ¿sí?, pero que la podemos mencionar como grandes áreas, ¿sí?, o grandes megalópolis en el mundo, ¿sí?, como ser, por ejemplo, ¿qué podemos decir? La Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí?, la ciudad de San Pablo, ¿sí?, en Brasil, la ciudad de Buenos Aires en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora sí pasemos a las zonas intermedias. Tenemos grandes, ¿no es cierto?, tenemos varios lugares. ¿Cuáles, por ejemplo, serían? Lo encontramos en la costa este de Australia, ¿no es cierto?, y Nueva Zelanda, que en este caso la vamos a encontrar en Nueva Zelanda en el Pacífico, ¿sí? Bien, luego tenemos en África, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
vamos a encontrar en el Valle del Nilo, ¿sí? Vamos a encontrar en Sudáfrica, vamos a encontrar en el Golfo de Nueva Guinea, ¿sí? Luego vamos a pasar, ¿sí?, a América, ¿sí? En América del Norte vamos a encontrar la costa oeste, ¿sí?, de los Estados Unidos, como ser, por ejemplo, lo tenemos a San Francisco, ¿sí?, Los Ángeles, por ejemplo, California, y tenemos más al norte todo lo que sería la llanura en torno a Vancouver, ¿sí? Luego, en América Latina, ¿sí?, vamos a encontrar lo que sería la llanura de Argentina, Buenos Aires, ¿sí?, la llanura de Santiago de Chile, ¿sí? Después tenemos las costas, sería al norte, la llanura norte de Brasil, y todo lo que sería, digamos, las capitales, ¿sí?, de los países, como ser, por ejemplo, de Bolivia, Colombia, Venezuela, ¿sí?, Ecuador, ¿sí? Bueno, eso es todo.